Bueno, buenos días a todas y a todos. Venimos de ver el corto de lenguaje de Juan del Junco, que es un artista gaditano que grabó este corto entre las provincias de Cádiz y Málaga que comentábamos antes, recogiendo una de las manifestaciones, en este caso de patrimonio inmaterial, ligada a la ganadería, que es una de las actividades principales vinculadas al campo y que es de lo que vamos a hablar durante esta sesión, que va a ser una sesión como de presentación, de debate, también un reencuentro que estábamos deseando, fruto de un trabajo que se impulsó también desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, desde el Programa de Cultura y Ruralidades, que nos llevó a Grazalema, Cádiz, en noviembre del año pasado, con motivo de Rural Experimenta 4. Un poco el objetivo de esta mesa es explicaros un poco brevemente en qué consiste Rural Experimenta y lo que ocurrió ahí en Grazalema, Cádiz, pero sobre todo invitar a una reflexión por las personas que me acompañan, que os presentaré, pero también un poco abierta a todas las personas que os habéis sumado, sobre los tres ejes principales que queríamos destacar de este proceso de trabajo colectivo que hemos hecho y un poco también preguntarnos, ¿no?, qué ha sido la gran conclusión de cómo seguimos a partir de ahora a partir de ese trabajo. Entonces, antes de empezar, presentaros en primer lugar a Olga González, que ella es veterinaria y viene aquí en representación de la Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya y en realidad también de otras dos asociaciones, ¿no?, de las que ahora nos hablarás, que son de la Blanca Serrana Andaluza, también de Caprino y de la Merina de Grazalema, que han sido nuestros anfitriones y las personas con las que hemos desarrollado el proceso. También a Antonio Javier Rueda, que viene de la Universidad de Cádiz, que, director de la revista Periférica, investigador principal del Observatorio de la Cultura de Cádiz, observatorio también pionero, y que ha participado en este proyecto, nos ha ayudado durante el proceso de ideación de este Rural Experimenta gaditano y que ha participado como relator en uno de los grupos de trabajo que os explicaremos. Y también a Gemma Carrera, que ella viene del IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ella es antropóloga y jefa del Departamento de Patrimonio Inmaterial y ha coordinado el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, entre otros. Y las presentaciones podrían continuar porque también está por aquí Mar Badal, ¿no?, que también nos acompañó en el proceso, de Campo Cobulegoa. Ángel Astor, que yo creo que lo he visto entrar por ahí también, que está por aquí, que también estuvo acompañándonos como mediador en este caso, o Juan Pedro Romero, que esta tarde presentará el proyecto Habla Rural y que también estuvo participando en el proceso, o sea que es un pequeño reencuentro. Y lo que vamos a hacer esta mañana es un poco, os explicaré en primer lugar en qué consistió este Rural Experimenta, muy brevemente, para luego darle la palabra a Olga para que nos explique bien ese contexto que hemos querido trabajar este año y luego a partir de ahí ya abrir el debate. Contaros que Rural Experimenta es un proyecto que nació en 2019 de la mano del Ministerio de Cultura y Media Lab Prado, que durante 3 ediciones desarrolló estos laboratorios de innovación ciudadana de la mano de diferentes agentes colaboradores en 3 ediciones. Tenéis toda la información en la página web, se prototiparon 18 proyectos, toda la metodología, los resultados están en la página web, o sea que ahí no me quiero enredar, pero sí que después de 3 ediciones, desde el equipo de Cultura y Ruralidades se decidió repensar un poco el formato y ver cómo poder evolucionarlo, seguir trabajando, y se decidió que, en esta idea marco de Cultura y Ruralidades, ¿no?, que venimos promoviendo y que habéis visto, ¿no?, que tenemos como muy presente en toda la programación, de buscar esa transversalidad de la cultura, ¿no?, de pensar la cultura de manera intersectorial, en diálogo con otros ámbitos, plantear un Rural Experimenta más temático, donde poder trabajar una dimensión cultural y en este caso también como es la ganadería, que afecta a otras múltiples dimensiones y que igual a lo mejor sectorialmente a nivel de ministerios quedaba fuera de nuestras competencias. Y con esa idea, yo en mi caso soy hijo de ganadero, de esos hijos que han roto esa tradición, ¿no?, centenaria, decidimos ir a buscar a la gente que realmente sabía, ¿no?, y de la mano del Ministerio de Agricultura. De hecho, aquí tendría que estar también, que lo comentó Benito esta mañana, ¿no?, que Carolina Gutiérrez, de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural, que con ellas empezamos a hablar este proyecto y nos pusieron en contacto también con la Subdirección de Producción de Medios Ganaderos, ¿no?, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Empezamos a empezar este proyecto y enseguida nos dijeron que las personas que realmente, ¿no?, que han permitido poder hablar de ganadería y de ganadería de razas autóctonas, que es de lo que vamos a hablar, son las asociaciones de criadoras y criadores de razas autóctonas, que ahora nos explicará Olga un poco más su papel.
Entonces empezamos a hacer este trabajo con una convocatoria dirigida a asociaciones de ganaderos para buscar ese contexto de trabajo. La idea era trabajar con razas ganaderas autóctonas, no solo porque es un patrimonio genético importantísimo. En España tenemos 166 razas ganaderas autóctonas catalogadas, de las cuales, si no me equivoco, son 146 o 148 que están en peligro de extinción. O sea que tenemos ahí un importante patrimonio, como digo, genético, pero que también, como hemos visto en el corto del Juan del Junco, como hemos visto en la mesa anterior con el proyecto de las pastoras del Valle de Lozoya, que en torno a ese patrimonio genético hay todo un patrimonio material e inmaterial, un patrimonio cultural muy importante, que por estos cambios que se han producido a nivel socioeconómico y productivo en torno a la ganadería, ¿no? La sustitución de las razas autóctonas por razas más productivas, pues está también, y por el éxodo rural, la propia transformación demográfica del rural, están en riesgo de desaparición, pero también nos interesaba mucho trabajar esos contextos sociales, económicos, medioambientales, ¿no? Y de alguna manera trabajar en este proyecto Rural Experimenta como la ganadería con razas ganaderas autóctonas, que es una ganadería extensiva, es una ganadería muy adaptada al medio y que tiene unos beneficios ecosistémicos que de alguna manera desde la cultura también podemos reconocer y visibilizar. Entonces, a partir de ahí, bueno, establecimos una serie de grupos de trabajo, también con el apoyo, decirlo, de Lucas Rodríguez, del Cinorrio, que ellos desde La Vera, desde Cádiz, implementaron un laboratorio de innovación ciudadana en torno a la cabra verata, que es la cabra que tienen allí, también con el apoyo de Antonio ahí, que bueno, conoce muy bien la provincia de Cádiz y Andalucía. Empezamos a trabajar en la ideación, ideación de esa metodología, de ese grupo de trabajo. Vamos a publicar una relatoría, o sea que no me quiero extender, si me podéis compartirla, así que tengo aquí la publicación. Simplemente comentaros lo que en esta relatoría va a estar toda esta información. Quería presentarosla así como muy rápidamente porque sepáis que este recurso estará próximamente en abierto y lo podréis consultar. Donde, bueno, aquí, bueno, Olga nos va a hablar de las razas. Un poco aquí este es el índice. Tenemos pues eso, una aproximación más desde el Ministerio de Agricultura, que han hecho un texto explicando un poco el trabajo que hacen para la protección de estas razas ganaderas autóctonas. Un texto de Fernando García Doria que nos hace una aproximación más histórica de cómo ha sido esa transformación a lo largo del siglo XX y también con el trabajo que hacen desde Inland Campo Adentro, ¿no? como esa intersección de ganadería y arte, porque son ya varios agentes los que están trabajando aquí. También hemos pedido un texto a Olga que nos parecía fundamental que estuviese también su visión, porque es verdad que, bueno, que son lenguajes también diferentes. Bueno, hemos visto el lenguaje del Junco, que para nosotros es inteligible, pero bueno, también trabajar en esos puntos de encuentro. Y luego ahí pues explicamos un poco qué ocurrió en Grazalema, cómo se estructuró el trabajo. Se establecieron 3 grupos de trabajo, uno sobre esa idea de patrimonio cultural, material e inmaterial, cómo transmitirlo, cómo preservarlo. Otro sobre una cuestión clave que estuvo desde el principio, que es esta idea de relevo generacional, ¿no? Que también hemos hablado mucho estos días. Y un tercer bloque que buscaba buscar ese espacio, como decía, de transversalidad, de pensar la cultura como algo interseccional y cómo poder trabajar desde la cultura y con la ganadería en otros ámbitos. Y también un mapeo de agentes, que os lo quiero enseñar ahí como muy rápidamente. Bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea de la publicación, que algunos estáis viendo por primera vez, Marc. Pero bueno, que es una maqueta que estamos acabando de afinar. Pero también es un mapeo de agentes culturales que, bueno, que trabajan esa intersección que estábamos buscando, que es por un lado esta idea de cultura, de patrimonio, por un lado patrimonio heredado y potencialmente transmisible, pero también con esa idea de creación contemporánea. De ese patrimonio lo podemos transformar, podemos trabajar con él desde una óptica de creación contemporánea. Y cómo eso dialoga con esta idea de ganadería conectada con las razas autóctonas, con ese patrimonio genético ganadero que tenemos y con esa idea de ganadería extensiva asociada a ese tipo de ganadería. Y también con 2 intersecciones que nos parecía interesante, que era el relevo generacional, como he dicho, y también esta idea de beneficios ecosistémicos, ¿no? De cuando pensamos en ganadería, romper también muchos mitos o muchos tabús o muchas ideas preconcebidas. Y esto es como un mapeo de agentes culturales que están trabajando en esta intersección o en algunas de ellas, que, bueno, que sepáis también que va a estar ahí como recurso. Y dicho esto, yo creo que le pedimos a Olga que hiciese esta primera intervención porque pues en Grazalema fue un trabajo con muchos agentes de muchos sectores, pero igual aquí venimos todos más del sector cultural y nos parecía importante conocer el trabajo que hacéis de las asociaciones en el contexto en el que hemos trabajado y un poco también la motivación de participar en el proyecto. Así que cuando quieras.
Uy. Buenos días a todas y a todos y bueno, primero agradecer que la invitación de poder estar aquí. Bueno, en primer lugar, pues al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Agricultura y también la oportunidad de haber vivido una experiencia increíble para la asociación. Y bueno, yo soy veterinaria y vengo en representación de un grupo de ganaderos y de ganaderas, en este caso de la Asociación de la Cabra Payoya, pero también como veterinaria, también vengo a dar un poco de voz a los compañeros y a las compañeras veterinarias que trabajan en todo esto, que acompañan a las asociaciones de ganaderos de razas autóctonas en este camino, que ahora os voy a vislumbrar un poco por dónde andamos. Vale. Esto por aquí, ¿no? Ah, mira, vale. ¿Y cómo se...? Creo que Este, vale. O a mí sí. Ah, vale. Bueno, como bien ha dicho Jean, pues bueno, también vengo representando un poco, es un ejemplo del trabajo que hacemos los ganaderos que crían una raza y que se identifican con esa raza que está en un territorio en todo el marco nacional. Hay 166 razas ganaderas autóctonas en lo que es el Catálogo Nacional de Razas, que es un catálogo que recoge toda la diversidad de razas ganaderas, de todas las especies ganaderas, desde ovino, caprino, gallina, conejo, ¿vale? Y de ellas, de todas esas 166 razas ganaderas, pues 148 están en situación en peligro de extinción. Esto, pues bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué decimos por qué están en peligro de extinción? Fundamentalmente lo que están en peligro de extinción son los modelos ganaderos extensivos. Normalmente, pues las razas ganaderas pues eran ecotipos que un grupo de ganaderos en una región pues iban seleccionando los animales porque se adaptaban mejor a esa ubicación, a ese medio natural y a las necesidades del ganadero. Entonces, bueno, como nos está pasando en todos los sectores económicos, pues la globalización ha hecho pues que, bueno, prácticamente la producción de alimentos pues cada vez se reduzca a menor número de razas de ganado y eso ha alertado a organismos internacionales como la FAO. Y por eso nosotros trabajamos porque, bueno, los ganaderos trabajan porque aman las cabras, pero también porque tenemos un apoyo público, en este caso de la Unión Europea, con un acuerdo para evitar que esas razas ganaderas desaparezcan. ¿Por qué? Porque es como un seguro de vida. Ahora, ante el cambio climático, no podemos arriesgarnos a perder todo ese patrimonio que durante décadas y décadas los ganaderos han ido seleccionando para producir alimentos en situaciones complicadas. Entonces, como un seguro de vida y todo eso relacionado con soberanía alimentaria y con el hecho de evitar pasar hambre en un futuro. Seleccionamos animales, intentamos conservar animales que en un futuro quizás tengamos que recurrir a ellos porque haya carencia de recursos. Pues de estas razas, pues en este caso, pues yo trabajo en una de esas razas, que es la cabra payoya. Mi compañera Sara Rey, que también participó veterinaria, trabaja en otra raza, que es la cabra blanca andaluza. Y mi compañero José Alfredo Castro, que también es veterinario, trabaja para un grupo de ganaderos que es de la raza ovina merina de Grazalema. Aquí he traído unas fotillos, ¿vale? Porque son para que os podáis imaginar cómo son estas ovejas. Esta es una oveja merina de Grazalema. Aquí están las cabras blancas andaluzas y aquí están las cabras payoya. Esto es una foto y la verdad pues no refleja nada de la realidad, pero bueno, las tres razas son amenazadas, estamos muy ligadas al territorio. En el caso de la merina de Grazalema y la payoya, pues ubica un territorio muy concreto que ahora os voy a mostrar en el mapa. En el caso de la cabra payoya son 37 ganaderos-ganaderas que constituyen esta asociación. También trabajamos acompañando a los ganaderos en todo lo que es el programa de conservación de la raza y también valorización de los productos y del trabajo ganadero, dos veterinarias. Yo llevo 25 años trabajando en la asociación.
pues bueno, soy muy joven, empecé casi de niña. Y mi compañera, entonces, pues bueno, al final las personas que trabajamos con la ganadería tenemos un nexo muy fuerte con los ganaderos. Bueno, y aquí una foto de cuando nos juntamos para comer y jornadas técnicas y charlar, ¿vale? Un poco para que le pongáis cara, pues a todas estas personas son familias, ¿vale? En este caso que constituyen la asociación. Para localizar en el mapa donde estamos, pues cada puntito amarillo es una ganadería. Nos ubicamos fundamentalmente en tanto la merina de Grazalema, la oveja merina de Grazalema, como la payoya, en lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema. Casi la mayoría de las ganaderías, el 90%, están en un radio de 40 kilómetros. Imaginaros, es un ecotipo. Si veis ahí tenemos un puntito en Tarragona, que la Ana y el Pera, pues, que son unos ganaderos que tenemos también en la asociación, que es una asociación nacional, pues se enamoraron de la cabra y allí están con sus cabras en la Albiol produciendo queso, bueno, y produciendo leche y queso. Mostraros que son rebaños, son unas cabras preciosas, son muy coloridas. Los ganaderos han ido seleccionando pues, aquellas cabras que pues, bueno, se adaptaban mejor a pastorear y que además les daba leche. El parque natural tiene una singularidad, que llueve mucho en determinada época del año. Hay muy pocas razas ganaderas que están en peligro de extinción y se manejan en extensivo y que sean lecheras. Pero tanto la merina de Grazalema como la payoya son lecheras porque en este parque, en esta sierra de Grazalema, hay una cantidad de lluvia muy importante en primavera. Entonces, los ganaderos vieron que las cabras y las ovejas, además de criar bien el cabrito, les sobraba leche. Entonces las ordeñaban. Las ordeñaban y entonces ellos vivían vendiendo queso. Entonces, son dos razas que además de manejarse en extensivo, pues también tienen una actitud lechera y sobre todo es conocido el queso. ¿Qué pasó? Pues que el queso, antes los ganaderos vivían vendiendo queso, pero con la transformación hace unos 40 años aproximadamente, pues se prohibió vender queso y entonces los ganaderos tuvieron que transformarse. Eso ha implicado unos cambios muy importantes en la ganadería, pero casi que son esos mismos ganaderos que de hace 40 años los que tenemos ahora. ¿Vale? Algunos datos, que estos son un poco de números, pero a nosotros nos encanta porque es lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a lo que es la gestión del programa de cría. Los programas de cría de las razas vienen regulados por un reglamento europeo y nacional en el que seguimos como nuestra Biblia, que es cómo, en el caso de la raza amenazada, qué actuaciones tenemos que hacer para conservar la raza, mantener la biodiversidad, cuáles son las características de estas razas que las hacen más resilientes en el medio. Y eso pues es un compromiso que tenemos, lo configuramos los ganaderos a partir de las razas que tenemos y tenemos una serie de controles y así nos financiamos. Nos financiamos por esas ayudas y un compromiso que tenemos de banco de germoplasma, conservación in situ. Mi compañera y yo somos veterinarias y lo que asesoramos es a este grupo de ganaderos para conseguir esos objetivos de que no se pierda la raza. Hace unos años, en el año 2015, empezamos, el Ministerio de Agricultura y Pesca, viendo que los censos de razas amenazadas, de razas que estaban amenazadas, pues cada vez iban aumentando. Dijo, madre mía, los programas de cría no son suficientes. Todas las actuaciones que estamos haciendo para conservar no está revirtiendo ese descenso de animales que están en peligro de extinción. Entonces creó una figura, que es lo que veis aquí, que es el logotipo raza autóctona, 100%, con el objetivo de que por lo menos se pudieran identificar los productos de estas razas autóctonas, pues, o ya sea la carne, la lana, el queso, y que los consumidores pudiéramos saber que si un producto está elaborado con estas razas, para así intentar evitar pues, esa deriva, ¿no?, del censo. Y nosotros, pues bueno, obviamente nos subimos al carro. Y la verdad es que ha sido para nosotros un éxito porque de empezar, yo cuando empecé a trabajar en la asociación prácticamente
imaginaros, toda la leche se iba a Francia. En Andalucía es una de las regiones más importantes de caprino, de producción de leche de España y también de Europa. Pero, perdón, tengo que reducir, ¿verdad? Pero es que me enrollo muchísimo cuando hablo de esto. Pero bueno, el problema que tenemos es que se iba toda la leche, se iba a Francia, y entonces ahora con este distintivo hemos conseguido pues, que la mayoría de los ganaderos vendan a 11 queserías de la zona, y para nosotros eso es un éxito, ¿no? Tenemos mucho camino que recorrer, pero bueno, y la carne es un reto porque hay muy pocos ganaderos que todavía comercializan con esa diferenciación. Y yo no voy a decir nada más porque si no le robo mucho tiempo y ya después tendremos tiempo para el debate. Pero bueno, aquí es el distintivo, si queréis consumir y apoyar a la ganadería de cabra payoya, tenéis que buscar ese distintivo en los quesos, ¿vale? Para hacer una buena elección, y además que están riquísimos, que no es ningún sacrificio. Muchas gracias, Olga, que me da mucha pena cortarte siempre, pero es un gusto escucharte. Pues este es un poco el contexto, ¿no?, que planteamos para Rural Experimenta, y luego la idea de Rural Experimenta es un taller de innovación ciudadana. ¿Qué significa eso, no? Bueno, hemos utilizado esa nomenclatura un poco matizada, ¿no? Pero uno de los potenciales es la idea de trabajo interdisciplinar, y en Grazalema pues, se unieron un grupo de 40 personas que venían del campo de la ganadería, de la veterinaria, de la biología, de la cultura, de la academia. Y la primera pregunta que queríamos plantear, ya para pasaros la palabra, bueno, y si quieres empezamos contigo, Antonio, es un poco cómo habéis valorado ese contexto de trabajo, cómo lo habéis vivido, cuán inesperado ha sido, o dónde ha habido esas tensiones o esos encuentros, un poco hacer esa visión. Muy bien, pues en el dueto González que formamos habitualmente Olga y yo, ella le damos el slow speech, ¿no? Y a mí me toca Speedy González, es decir, que voy a intentar correr como podamos, ¿no? Bien, lo primero es, yo me sumo a todos los agradecimientos y os dais por agradecidos por el tema de ser breve. La segunda cuestión es poner el foco, y esto no lo hago por agradaros los oídos, en el atrevimiento del Ministerio con esta iniciativa. No solo los 3 años anteriores, sino especialmente este cuarto, porque os habéis ocupado de un sector dentro del rural que sería como el lumpen proletario del sector. Es decir, si tradicionalmente en el rural casi siempre todos los recursos y todas las iniciativas se vuelcan en lo agrario, por un tema casi de lógica, la ganadería y la silvicultura siempre ha pasado muy, muy colateralmente. Y en los temas de proyección artística y cultural, pues yo creo que las iniciativas son muy contadas, y el hecho de que dedicarais el Rural Experimenta a este aspecto me parece absolutamente reseñable. Entonces quería empezar por esa cuestión. Luego, mi estado ante la propuesta inicial y cómo termino. Pues básicamente sería perplejidad cuando me hacéis el encargo, incertidumbre en los primeros días de Rural Experimenta, mucha incertidumbre, conversión crítica, y me da mucho miedo los conversos, pero esto tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El jueves ya era un converso de la metodología, y momento final mágico, ¿no? La magia siempre en las metodologías, las dinámicas de grupo me dan miedo porque tienen un punto como cuando íbamos de campamento, de monitores y eso, ¿sabéis? El último día, los abrazos, bueno, me da miedo, pero lo quiero mostrar. Me has preguntado que cómo iba. Esos serían como los estados. Nosotros fundamentalmente lo que hicimos en el grupo nuestro, que era transversal, era básicamente, hicimos un día de diagnóstico, y luego, como era muy difícil meterle mano a la cantidad de temas que teníamos y a lo que se nos pedía por parte del Ministerio, que por cierto era bastante ambicioso desde mi punto de vista crítico un poco, lo hicimos a través de la metodología de los imaginarios. Incluso de los imaginarios diríamos casi dickensianos, porque utilizamos como la técnica del cuento de Navidad, ¿no? Del fantasma del pasado, el fantasma del presente, el fantasma del futuro. Pues nosotros entendíamos que los imaginarios del pasado estaban ya reconocidos y consolidados, de eso no nos ocupamos,
y el grupo trabajó en los imaginarios del presente y en los imaginarios del futuro. Y ya a partir del jueves trabajamos en construir lo que llamamos futuribles, bueno, una especie de banco de ideas. Esa sería nuestra forma de abordarlo. Metodológicamente, a mí me da la sensación que estamos construyendo desde los ámbitos de la gestión cultural, de la mediación artística, etcétera, a veces con colectivos como este de la ganadería y de la ganadería 100%, que estamos construyendo demasiada jerga. Jerga que nos impide tener un contacto directo con el territorio. Y eso lo notamos muy bien como experiencia durante los días de este laboratorio en Grazalema, con la presencia e incorporación de los propios ganaderos en los grupos. Hasta que no supimos darles voz y no supimos mostrarles lo que estábamos haciendo y que por lo menos tuvieran una comprensión mínima, la retroalimentación no existió. Entonces creo que ahí tenemos que como que darle alguna vuelta a qué estamos construyendo desde las narrativas de este tipo. Y luego, aunque ya abordaremos otros temas, deciros que en ese aspecto de la magia, al final de Rural Experimenta siempre hay una presentación a todo el mundo y en este caso a todos los ganaderos de las distintas asociaciones que ese último día pues, fueron de una manera como más presentes. Y en el grupo nuestro se optó por una técnica al final que os la vamos a enseñar, son 2-3 minutos para que veáis lo que yo llamaba el peligro de la magia, ¿no? Entonces, si os parece, dentro vídeo. Y ahora, como os dijimos, para llegar a todo este banco de ideas, nosotros partíamos del concepto de los imaginarios. Miguel Ángel lo estuvo viendo aquella tarde, es decir, cómo la sociedad imagina vuestra actividad, cómo la ve, etc. Entonces, Carlos nos va a proponer una técnica ahora, ¿vale? Yo os voy a pedir que confiéis, que dejéis los teléfonos, que apaguéis un ratito la mente y que cerréis los ojos. Hablamos de imaginarios, así que ahora vamos a viajar. Veo aún ojos abiertos, por favor, cerrad. Ponlos cómodos. Vamos a viajar con los imaginarios. Respiramos profundamente. Escuchamos cómo nos sentimos, el peso de nuestro cuerpo. Nos desprendemos de nuestro color de pelo, de nuestra ropa, del mundo, de las emociones. Imagina un niño o una niña que ve por primera vez un ganadero. Ese niño, niña, eres tú. ¿Cómo va vestido el ganadero? ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? ¿Cómo ocupa ese espacio? ¿En qué espacio está? ¿Qué cabra le acompaña? Respiramos profundamente mientras esa imagen se desvanece. Volvemos a nuestra respiración. Inspiramos, expiramos. Y nos volvemos hacia un tiempo más cercano. Nos vamos a la torita. O también podemos visualizar el último ganadero. Hicimos los imaginarios del presente y al final fueron los imaginarios del futuro. Parte de las imágenes que habéis visto de fondo son los ganaderos de la Payolla y de la Merina, que bueno, pues se sometieron, como todos nosotros, a la técnica allí y no sé, yo creo que podemos terminar esta parte por mí. Genial, muchas gracias, Antonio.
Gemma nos cuenta. Bueno, pues con estas introducciones que nos han situado en aquel acontecimiento, ¿no?, que fue Rural Experimenta, que quiero agradecer personalmente el haber podido participar tanto en Rural Experimenta como ahora en este foro de cultura y ruralidades. Pues yo vengo y me acerco tanto a uno como a otro desde mi rol como antropóloga, que trabaja en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que llevo desde hace 25 años también era muy jovencita, trabajando con el patrimonio cultural desde una óptica, desde una mirada amplia, que es la que te da la antropología. Y esa mirada, bueno, pues nos ha hecho hacer, y también esa pasión por nuestro trabajo y por la cultura andaluza en concreto, nos ha hecho abordar proyectos que a mí han ayudado también a acercarme a ese espacio de Rural Experimenta con una visión distinta y con el deseo de concretar en algo tan importante como en este caso es la ganadería de raza autóctona, en el caso concreto de la payoya de Grazalema, y aprender. Y bueno, la metodología antropológica se basa en las técnicas de diálogo. Las técnicas de diálogo, la entrevista, las fuentes orales, donde los protagonistas de todos esos saberes pues son las personas que nos dan información. Entonces, precisamente en Rural Experimenta y en la metodología que hemos intentado aplicar, pues se quería abordar este tema de las razas autóctonas como patrimonio cultural desde esa mirada amplia. Y siempre que hacemos eso con unos saberes, un sistema tan complejo de saberes, de prácticas y de relaciones sociales, que necesitamos abordarlo desde esa visión poliédrica y desde esa visión integral y holística, ¿no? Y debemos cuidarlo y abordarlo desde esa mirada. Entonces, creo que el hecho de que se propusiera esa metodología interdisciplinaria con un conjunto de agentes de diferente formación y diferentes ópticas, desde los saberes tradicionales, los artistas, las personas que venimos del ámbito del patrimonio, de la academia, etcétera, pues no solamente no es un obstáculo, sino al contrario, fue una forma fértil que dio sentido y que dio riqueza al trabajo que hemos desarrollado. Y también a comprender que ningún conocimiento es más válido que otro, sino que, bueno, pues que en ese diálogo de saberes es donde surge los resultados que finalmente pudimos obtener. Pero esa horizontalidad de saberes no es natural y no surge de forma natural. En realidad tiene una parte construida, ¿no? Y creo que en ese sentido tuvo muchísima importancia el papel de la facilitación. Yo quiero recordar la labor que hizo nuestro facilitador en nuestro grupo, que fue Lucas del Cinorrio, y él nos llevó de la mano, utilizando metodologías desde un acercamiento más desde los afectos y desde las emociones, desde lo analítico, desde el diagnóstico, hasta de lo imaginario y lo especulativo, ¿no?, que veremos ahora. Y sobre todo facilitando ese encuentro de saberes desde el respeto. Entonces creo que eso fue lo importante de este encuentro. Genial. Olga, ¿y vosotros, desde vuestra perspectiva, cómo visteis ese espacio de encuentro inesperado casi? Bueno, nosotros también hicimos el recorrido que ha comentado Antonio, ¿no?, desde la incertidumbre, con muchas expectativas, pero después, teniendo una retroalimentación con los ganaderos, la verdad es que fue un espacio muy cómodo y como que fue como abrir puertas hacia nuevos caminos que podíamos explorar, y además desde lo que somos, ¿no?, desde lo que... Y fue muy positivo. Además, bueno, ya después al final veremos un vídeo en el que hablan los ganaderos, pero para nosotros fue ilusionante. Porque en el sector, bueno, de mi propia experiencia, cuando empezamos a trabajar en las asociaciones, como que nos mirábamos mucho a nosotros y hemos estado como cuidándonos, ¿no? Es como cuando estás medio malito y te dices, uy, pues me voy a quedar en casa para cuidarme, porque además con una autoestima un poco mal, ¿vale?
Pero llegó un momento de crecimiento en las asociaciones que dijimos, no, pero aquí tenemos que salir. Señoras y señores, está aquí hay que moverse, ¿no? Y entonces ha sido como una oportunidad de recibir a muchas personas que trabajan desde otra mirada y además que vinieran a casa, ¿no? Y que nos escucharan, creando conflictos, ¿verdad? Que había un momento que cada uno queríamos contar demasiadas cosas y ahora tenemos como el ansia de que queremos hacer más. ¿Por qué? Porque como veterinaria y los ganaderos, pues lo que tienen su foco en su ganado, en su cabra, su mundo es ese, ¿no? Pero hemos visto que nuestra supervivencia y que además haya nueva afición para dedicarse, parte en construir otra vez nuestros vínculos con nuestros vecinos. Lo hablábamos mucho porque, bueno, aquí hay compañeros, ¿no?, que también están haciendo su trabajo, Juanpe, Antonio, en muchas zonas. Los que vivimos en los pueblos nos damos cuenta que nuestros vecinos ya, es que no existimos. La ganadería no existe, pero no es que no nos conozcan en Cádiz o es que no nos conoce el vecino. No, hemos pasado a tener como un manto de ocultación. Y para nosotros la cultura es el nexo que nos une, es lo que somos, ¿no? Entonces necesitamos por autoestima, sinceramente, pero también por no tener esa perspectiva de la ganadería ya de una visión nostálgica, sino como de futuro. Queremos ser futuro y queremos conectarnos. Entonces, ahora mismo yo vengo aquí en representación de los ganaderos y las ganaderas para ver si podemos dar un paso más, a hacer cosas. No da igual, poco, mucho. Y sobre todo conectar con las personas que estáis aquí, ¿no? Que además sois profesionales y tenéis una experiencia en crear esos vínculos. Y por eso yo digo, antes de terminar, lo lanzo para que no se me olvide. Muy bien. Porque igual también os estáis preguntando qué hacía toda esta gente una semana en Grazalema. Los laboratorios de innovación rural, de Rural Experimenta, ¿no? Estas 3 primeras ediciones hacían una convocatoria de proyectos, o sea, gente que quería desarrollar un proyecto y luego se conformaba ese equipo de trabajo interdisciplinar para pensar cómo poder llevar a cabo, cómo poder implementar este proyecto. Este Rural Experimenta era un Rural Experimenta experimental y aquí no había convocatoria de proyectos, sino que había esta intención, este contexto de trabajo y lo que se planteó es generar 3 grupos para desarrollar, bueno, y ahí estaba esa ambición desmedida, como de Zetangana, del Ministerio. Planteamos un trabajo con un grupo de patrimonio donde estaban Marc y Ángel, con la idea o bueno, posibilidad de generar un prototipo, ¿no?, al final de esos 5 días. También el grupo de relevo intergeneracional donde estuvo Gemma, también esa idea, como ese horizonte posible o no de generar un prototipo, es decir, una idea de proyecto más concreto que pudiese ayudar a abordar esas temáticas que planteábamos del punto de partida. Y el trabajo de Antonio ya era como ya ambición desmedida plus, que era esa caja de posibilidades, ¿no?, de explorar como un ámbito, ¿no?, de trabajo, de intersecciones, de posibilidades para, a partir de ese Rural Experimenta, generar ¿no?, pues otros espacios de colaboración. Entonces, la segunda pregunta que os quería plantear era precisamente el valor de Rural Experimenta está de alguna manera en ese trabajo especulativo. No estamos trabajando en desarrollar un proyecto que va a tener una inauguración, una plasmación, sino en pensar juntos cómo pensar proyectos, ¿no? Entonces, es una manera diferente de trabajar, es una metodología que difiere de las metodologías tradicionales, que puede generar unas expectativas. Igual también podemos unir esta segunda pregunta con esa idea final que planteamos de ¿y ahora qué, no? ¿Cómo manejamos esas expectativas? Por un lado, me gustaría que nos compartieseis vuestra reflexión en torno a cómo habéis sentido ese trabajo, de qué manera os ha cambiado o qué legado creéis que os deja tanto a nivel personal como sobre todo, Olga, en el contexto en el que estábamos. Y ya unirlo con esa pregunta final de cómo os gustaría ver que continúa, qué horizontes veis posibles o de qué manera poder darle eco-continuidad. ¿Quién se lanza? ¿Quién tú digas? Pues Antonio. Vale. Bueno, yo me lo pasé muy bien. Sufrí mucho, pero me lo pasé muy bien. Es decir, que es como una sensación ahí extraña. Yo estoy lo veréis en la relatoría, yo estoy muy satisfecho con el resultado de los 3 grupos. Mira que tuvieron
los partos fueron diferentes y cada uno complejo y vías distintas, y cuando nos veíamos en común la sensación era como que íbamos por sitios muy distintos, ¿no? Cuando he leído los relatos, la sensación es que sí que había un enfoque común. Y ese enfoque común permite, en el caso de la línea nuestra, que era transversal de banco de datos, pues un banco de posibilidades muy amplia, pero que yo os querría resumir en 4 ideas que me parecerían que os pueden permitir hacer una idea del trabajo que hicieron los ganaderos, los expertos, los participantes y las distintas fórmulas de participación, ¿no? La primera idea que se lanzó, que tiene que ver con esa idea de la ganadería y la silvicultura como los olvidados del rural, ¿no? Era la necesidad de, utilizamos un poco de manera provocativa, ahora que están descolonizando los museos, pues la idea de que la ganadería colonizara los santuarios de la cultura. ¿Por qué no hay casi elementos de la ganadería en ninguno de los discursos culturales de nuestros equipamientos? Era una pregunta. Esa parte, sobre todo cuando ya charlamos después, a los ganaderos les encantó. Estaban dispuestos hasta como a ponerse ya en marcha, y ahí sí que querríamos, no sé si a ver si hay la posibilidad de trabajar algún proyecto piloto, o no sé, porque me parece que habría como campo de trabajo. Luego el tema de la narración, ¿no? Las razas autóctonas no es un tema de comunicación, como dicen ahora, que hay que comunicar mejor, ¿no? Es que las razas autóctonas no están en los discursos. No están. Entonces, hay toda una batería de posibilidades, de posibles proyectos en relación a cómo la ganadería puede incorporarse. Luego, una cosa que nos gustó mucho era la idea de ponernos gafas artísticas, que en las razas autóctonas los ganaderos, los veterinarios, también utilizaran las gafas artísticas para a veces afrontar determinados retos, determinados problemas con una visión diferente, creativa. Y, por último, esa idea de trascender. Trascender también es lo que está haciendo Olga hoy, ¿no? Que es más allá del sector de lo genético, de la parte esa que hacéis más específica de producción de genética, pues que la ganadería 100% estén en otros foros que habitualmente no les son propios. ¿Bien? Y en relación con eso, el último elemento que querría introducir ya en esta intervención es cómo durante Rural Experimenta las visitas externas condicionaron y resituaron muchos de los discursos. Y hay gente que les sirvió incluso para repensar lo que estaba diciendo el martes a cómo lo decía el jueves. Y os queríamos compartir un vídeo sobre el relevo generacional en una visita a una finca con la hija del ganadero y de la ganadera de la finca, para que en 2 minutos tuvierais el mismo feedback, uno de los feedbacks que tuvo todo Rural Experimenta. Dilo, Antonio, dentro vídeo. Dentro vídeo. Luego hice el máster de profesorado y ahora estoy opositando, precisamente. Cuando eres pequeña tienes cierto rechazo al campo, y es verdad que eso lo es, vamos, que yo misma pues me presento culpable, porque, bueno, pues, aun siendo en Grazalema, que es un pueblo chico, que es rural totalmente, pero notas como, pues bueno, pues entre tus compañeros de clase hay ese rechazo al campo, ¿no? De que siempre te van a decir como la campurrita. Entonces, claro, tú ahí pues te posicionas, quieres aparentar no ser lo que eres. Y luego ya, bueno, cuando vas creciendo, pues te das cuenta que por ser la campurrita tus padres te han podido pagar absolutamente todo. Es una maravilla la educación que he tenido, y me pongo a comparar con mis amigas y demás, que siempre me dicen que soy como una Wikipedia, ¿no? Porque si le tengo que contar algo del campo, se lo cuento. Mejor peor, pero se lo cuento. Y de mis estudios y de lo que sea. Entonces, como que yo siento que a día de hoy pues tengo una educación mucho mejor de la que mucha gente de mi edad puede tener, porque por suerte he visto lo que supone el trabajo en el campo, por mis padres, por mis abuelos,
Y además pues he tenido esa educación regularizada. Y bueno, a ver, por una parte me da mucha pena porque me encantaría tener las narices, porque es que hay que tener mucho valor y echarle muchas narices para decir, pues voy a continuar con el negocio de mi familia, pero por otra parte, pues lo que he dicho, me gusta la educación y tengo un objetivo, que es el de llegar a ser profesora, y si en un futuro cambio de idea y digo, pues mira, quiero irme al campo, no lo sé, pero lo veo complicado. Es que me da mucha pena porque me encantaría, que me gustase tanto como para dejarlo todo por venirme aquí, pero siendo honesta, totalmente honesta, yo podría contar otra historia, pero que me da mucha pena. Y como pues, mi hermana está igual que yo, porque mi hermana es ingeniera, está trabajando, tiene su casa en Sevilla, entonces es que es muy complicado. Además, también es verdad que mis padres pues siempre me lo han dado todo para que pueda estudiar y para que pueda seguir el camino que yo quiera, ¿no? Bueno, me toca siempre hablar detrás de estos vídeos tan... Bueno, precisamente lo que está tratando ella es el tema del relevo generacional, ¿no? Que era el foco en el que debería pues enfocarse, valga la redundancia, nuestro grupo de trabajo, el grupo 2. Y bueno, como nos preguntabas antes, ¿cómo fue ese trabajo especulativo? Porque uno de los objetivos que nos planteaban era hacer, como resultado de este Rural Experimenta, al menos un prototipo. Entonces, bueno, nosotros nos acercamos al trabajo viendo que precisamente el relevo generacional, digamos, está en el corazón del problema de la salvaguarda de este patrimonio cultural, material e inmaterial, sobre todo inmaterial, porque si no hay transmisión generacional no hay continuidad de esta actividad. Y esta actividad, la ganadería extensiva, no solamente tiene valores culturales y económicos, sino que nos provee de unos servicios ecosistémicos que son necesarios para toda la sociedad. Entonces, su continuidad debe ser una prioridad de toda la sociedad en general, ¿no? Y para nosotros, más que resolver, el objetivo no era tanto resolver, sino que el planteamiento fue imaginar. Y este fue un poco el sentido del trabajo especulativo. Y nos preguntábamos no solo qué falta, sino cómo podemos imaginar un futuro, ¿no? Cómo podemos construir ese futuro. Y para ello nos basamos en la elaboración o diseño de un prototipo que se llamó Rural Imprenta, que pensamos que no lo iba a salir de nuestro grupo de trabajo porque hubo momentos de crisis, los tiempos, las expectativas que nos creamos fueron grandes y no surgió hasta casi el final del proceso de trabajo. Rural Imprenta al final resultó ser una herramienta que como diseño nos entusiasmó a todos, creo, y que lo que pretendía era acercar la ganadería a las personas jóvenes, intentando plantear nuevas narrativas y nuevos discursos, no tanto para enseñar qué es la ganadería, sino para reinterpretarla desde el presente, también desde la visión de los jóvenes. Pero digamos que este tipo de procesos especulativos, si no se anclan en el territorio, luego son difíciles de llevar a cabo y de cumplir finalmente con las expectativas de todos los que estuvimos allí, ¿no? Yo creo que la especulación debe estar conectada con el territorio y estos procesos de mediación deben ser continuos. Debemos intentar establecer una mediación continua en los territorios en los que queramos trabajar estas temáticas porque las consideramos fundamentales, ¿no? Y deben transgredir, digamos, el espacio del laboratorio que constituye Rural Experimenta. Y en cuanto a los horizontes futuros, pues más que, además de desbordar ese marco del laboratorio, pues creo que para poder dar continuidad a estas actividades que son patrimonio cultural, inmaterial, que constituyen un patrimonio vivo, que crean paisajes y demás, necesitamos articular todas las políticas públicas necesarias que deben de estar interrelacionadas porque igual que nuestra mirada debe ser amplia e integradora, las políticas también lo deben de ser y deben de dialogar entre ellas. Me refiero a educación, a agricultura, a medio ambiente, a cultura, a comercio, artesanía, a alimentación.
para que se reconozcan todas las dimensiones que tiene este patrimonio y cualquier patrimonio cultural. Yo, que trabajo en patrimonio inmaterial, no entiendo la salvaguardia del patrimonio inmaterial si no es en este diálogo, porque muchas veces las políticas se contradicen. E incluso tú lo has dicho antes, se prohibió la producción quesera, ¿no?, en una normativa alimentaria que surgió porque aplicó de manera completamente, bueno, pues sin flexibilidad, una normativa europea, ¿no? Y las políticas agrarias también deben de adaptarse a eso. Entonces, bueno, pues mi propuesta es que tengamos metodologías críticas que no se limiten a esa participación formal, sino que reforcemos esas estrategias que ya existen en los territorios. Yo, por lo menos, que no trabajo en la protección del patrimonio, sino en su documentación, lo único que puedo hacer es, desde mi ámbito, es respaldar las iniciativas sociales, que creo que hay mucha innovación social en los territorios, también entre los ganaderos y ganaderas, y que ese creo que debe ser el papel que nosotros juguemos. Desde el afecto, desde la imaginación, desde el diálogo de saberes, y Rural Imprenta es una herramienta que simplemente imagina todo eso a través del juego, de la creación y de la educación. Y para que lo veáis también y entendáis las expectativas de quienes formamos parte, hay otro vídeo que queremos poner, que fue un poco la conclusión final, expresada por uno de los ganaderos que participaron, que bueno, puede explicar también cuáles fueron nuestras expectativas, las de todo el grupo. Muchas gracias. Para mí, entra vivo. Se lo está diciendo a Mari Carmen, para mí ha sido un orgullo, de verdad. He venido 3 días, me ha encantado. Me han encantado los temas que habéis propuesto, me ha encantado. Pero ha dicho Mari Carmen, me dijo que no se quede solamente aquí, que no se quede aquí. Hay una diversidad de gente de todo el país, ¿vale?, que en estos días habéis adquirido conocimiento de todos los lados de España, ¿vale? Se lleváis también, lo que no sabéis de aquí, se lleváis la idiosincrasia de nuestra tierra, ¿vale?, el manejo de nuestro ganado, el día a día nuestro, se lo lleváis también. Pues eso que no se quede aquí, que se transmita en todo el país. Vamos a intentar, los docentes, los que sean docentes, de buscar ese tipo de asignatura que llegue a los colegios, pero también haciéndoselo atractivo a los críos, haciéndolo atractivo, que el campo no lo vean como algo que le va a coger todo el tiempo de su vida, no, haciéndolo atractivo. Ustedes saben más que nadie cómo lo podéis hacer, ¿vale? Y por mi parte, se lo he dicho a ella, me ha emocionado mucho, ¿vale? Me siento orgulloso de haber venido aquí. Gracias, Olga, gracias, Alfredo, gracias a la chica de Sara, muchísimas gracias, ¿sabes? Y aquí nos tenéis para lo que queráis, ¿vale? Para mí. Bueno, pues eso fue todo. Que esa gran pregunta que nos hicimos y nos hiciste el último día, ¿no?, y el ahora qué y ahora cómo seguimos, ¿qué crees también qué legado ha dejado ahora que han pasado unos meses y qué horizonte te gustaría ver después de Rural Experimenta? Bueno, ya para el estar aquí ya también es una oportunidad, el poder traer el trabajo que hacen los ganaderos y las ganaderas en la raza autóctona, y sí que nos gustaría, pero es una invitación, pero además es una oportunidad. Creo que el que entra en ese mundo de la ganadería, de la raza autóctona, del territorio, es maravilloso. Entonces tiene unas posibilidades de compartir, ¿no?, desde una perspectiva cultural, artística, increíble. Es como el que abre un regalo y dice, pero mira todo esto que hay aquí, es que esto es, hay todo por hacer y es bellísimo, ¿no? Entonces, yo vengo con un encargo, además, de urgencia. Tengo la responsabilidad también de los ganaderos y las ganaderas de la preocupación. Hace un tiempo, pues como que era, bueno, a ver si las cosas cambian, pero la cosa está fea para la raza y cada vez hay menos. Y entonces lo que estamos es buscando otras herramientas para ese futuro, construir ese futuro. Entonces,
Consideramos y estamos convencidos que desde estas plataformas, desde el trabajo que hacéis muchas de vosotras, muchos de vosotros, podéis colaborar en mantener este patrimonio que es fundamental para el desarrollo rural de muchas comarcas que han sido tradicionalmente ganaderas. Y ya no solamente para el desarrollo rural en cuanto económico, sino que las razas ganaderas cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de los espacios ecosistémicos. Cada vez estamos más preocupados de que espacios naturales que eran para alimentar el ganado, cuando el ganado desaparece, realmente tenemos graves problemas. Entonces, creo que crear estas alianzas entre el sector ganadero con el sector cultural es un beneficio social para ahora y para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo invito, ya lo ha dicho Cristóbal Yuste, que es el presidente de la Asociación de la Merina de Grazalema, que estamos allí, que estamos con ganas de trabajar, que estamos implicados, que estamos con ganas de participar en lo que podamos, ¿no? Así que bueno, que estamos en esa disposición. Sí, yo creo que también una de las ideas de Rural Experimenta y de este trabajo con la ganadería es que lo que ocurrió en Grazalema, que pueda ser algo que ocurra en otros territorios, ¿no? Que esa publicación también sea algo inspirador, que sea una herramienta útil que permita pues, ampliar el eco de lo que ha ocurrido. Estamos ya ahí con el marcador en rojo, en 0-0, pero vamos a añadir unos minutos porque sí que queríamos abrir un turno de palabra, interpelar directamente al grupo de patrimonio, que al final no habéis estado aquí, pero habéis estado ahí en Grazalema esos 5 días, por si queréis también comentar algo de lo que de lo que han compartido los compañeros, compañeras, y también si hay alguna pregunta o duda, pues añadimos ahí esos 5 minutillos. No sé si tenéis el micro por aquí. Aquí, Marc. Sí, bueno, solo 3 cosas. Yo me añado a lo que ha comentado Antonio al principio, que es de celebrar que las cuestiones agrarias se pongan en el centro en este caso, de esta propuesta, porque no solo es que los pastores y los ganaderos o los agricultores sean una extrema minoría invisibilizada en los propios pueblos, sí, y no solo es que la ganadería extensiva o la silvicultura, como decías, ocupa un espacio marginal, ¿no?, en la atención de ciertas políticas agrarias o políticas en general, sino que en los entornos de la cultura que mira hacia lo rural, lo agrario también ocupa un lugar marginal en las conversaciones, los proyectos, las iniciativas, etc. No digo que no esté presente, y hay muchos ejemplos de ello, pero muchas veces echamos de menos una mayor presencia de lo agrario en estas aproximaciones culturales al territorio rural. En relación a nuestro grupo, simplemente un par de cosas. Ángel y yo formamos un tándem de dinamización del Grupo 1. Nos tocaba el tema también teníamos una lista de temas infinita que tenían que ver con el tema de patrimonio material, patrimonio inmaterial. Eso podía ser... bueno, digamos que si pensamos en la asociación entre cultura y ganadería extensiva, el patrimonio es lo primero que nos viene a la cabeza, entonces eso se podía entender como una facilidad en el sentido que es una evidencia, el vínculo, pero precisamente eso era una dificultad, pues intentar pensar algo, porque digamos ya hay mucho trabajo hecho, hay un montón de experiencias que van en ese sentido y un poco la idea era a ver si sacamos alguna otra cosa o así, ¿no? Y si pensamos en patrimonio, es casi inevitable ir más a pensar en el pasado y en legados y en ciertos relatos nostálgicos así, y en conservación ex situ de esos patrimonios y no tanto, y ahí igual el reto que se nos planteaba era más pensar en clave de conservación in situ a través de la reproducción de esos patrimonios vivos, ¿no? A través de la actividad y con otro tipo de relatos, ¿no? Luego, al final, lo que acabó pasando también, nuestro viaje fue tortuoso donde los haya. Sufrimos, bueno, yo sufrí mucho y Ángel también. Fue muy intenso y quizás, para decirlo en un par de frases, lo que acabó pasando en el Grupo 1 fue una especie de ejercicio de metodología, ¿no? Porque estábamos en Grazalema, gente de perfiles distintos, ¿no? Pensando sobre, bueno, haciendo un ejercicio de reflexión colectiva sobre la ganadería extensiva y las razas autóctonas, y nuestra propuesta es precisamente eso. O sea,
Lo que hemos propuesto como Grupo 1 es un prototipo de un método de trabajo que se desarrollaría durante X días en X pueblo, donde haya una asociación de razas ganaderas autóctonas, y durante varios días distintos agentes de perfiles diferentes trabajarían en torno a eso. Eso que es tan abstracto lo llegamos a aterrizar esta mañana repasaba el texto, ¿no? Pues hasta 11 acciones concretas que se desarrollarían durante ese día. Bueno, serían como ejercicios de trabajo de campo con ganaderos, con gente del mundo de la ciencia, con gente del mundo del arte, de la cultura, en torno, bueno, a eso, ¿no? Y bueno, simplemente, igual me apetecía compartir un par de cosas, ¿no? Que tienen que ver con cosas que han salido aquí. Es inevitable cuando te acercas a estas historias. Yo trabajo bastante con semillas y es una situación muy parecida de las variedades locales. Con Ernesto estamos en la red de semillas de Navarra. Es inevitable no dejarte llevar por la sensación de, no sé cómo decir, de angustia o desazón, ¿no? Por la situación, bueno, no sé cómo decir, ¿no? Desahuciada prácticamente, ¿no? de los temas que estamos trabajando. Y entonces yo creo que desde el principio estaba flotando ahí una cuestión que era como, de hecho tú, Olga, ahora mismo lo has reproducido, que es una especie de llamada de auxilio por parte del sector ganadero a los agentes culturales, que nos podíamos llegar a creer que nosotros podemos tener alguna capacidad de cambiar ciertas dinámicas globales. Pero yo diría que el aprendizaje más evidente que yo y creo que bastantes nos llevamos era que es evidente que desde la alianza entre cultura y razas autóctonas puede ser fructífera. Yo creo que lo ha señalado Antonio, ¿no? Que es importante por nuestra parte tener muy claro que el trabajo de comunicación o sensibilización es evidente que hay que hacerlo, pero como agentes culturales sería bastante triste quedarse en eso. El reto que tenemos como agentes culturales es superar esa prestación de servicios, ¿no? En el ámbito de la comunicación, y ahí es, bueno, a ver qué somos capaces de hacer ahí más allá. Pero lo que quería deciros es que lo que fue evidente es que, sobre todo, en el encuentro entre pastores y cabreros y agentes del mundo del arte y la cultura, quien va a salir más enriquecido en cuanto a su bagaje somos los de nuestro lado y no los otros. Es decir, nosotros sí que somos los que podíamos aprender y llevarnos un montón de cosas hacia nuestro terreno de ese encuentro, ¿no? Y simplemente, como a modo de ejemplo, digamos, ¿no? Me parece que situar, en este caso, ¿no? las razas autóctonas y la ganadería extensiva en el centro del debate de lo artístico y lo cultural es sinónimo, por ejemplo, de traer a colación cuestiones tan, no sé cómo decir, centrales en los debates culturales contemporáneos, como historias como la crisis ecosocial, cuestiones de veganismo y antiespecismo, cuestiones de, obviamente, despoblación y desagrarización, toda la cuestión de ciertas identidades ancladas en ciertos estereotipos asociados a ciertas ideologías extremas, digamos, que campan a sus anchas en el medio rural, pero también, por ejemplo, en los debates más encendidos entre distintos feminismos que llegan a tener un clímax de tensión cuando aparecen cuestiones de estas. Entonces, todos los temas que tratamos durante esos días, en realidad, es que forman parte del centro de los debates culturales mainstream y hegemónicos del momento, ¿no? Y, bueno, sin más. Mira, hay otra palabra por allí y... Si me deja. Sí, Ángel. Y solo como apunte para las cuestiones de que no... que es verdad, es un reto para el sector cultural que no incorporemos todo esto y cómo lo hacemos, ¿no? Es complicado. Es verdad que desde la Ortiga, concretamente, no sé si en la itinerancia llevamos 4 o 5, y eres una formación para agentes culturales en el medio rural, o nació así. Pero claro, la gente del sector cultural se cree que es eso, la cultura, lo de siempre. Realmente para la Ortiga comunicar qué es la cultura es más allá. De hecho, un ejemplo es que cómo se continuaba. Bueno, Ruralvet, Nuria, que participó como veterinaria, es uno de los 16 proyectos seleccionados este año. Es la única en el sector primario que está, pero estamos incorporando. Y está dando, tenemos los feedback de los agentes culturales del resto del Estado y se están nutriendo de lo que aporta Nuria al grupo de desarrollo. O sea que yo creo que son unas líneas que está abriendo el Ministerio y que hay que agradecerlo. Pequeños pasos, pero algunos se pueden. Sí, yo muy brevemente, ¿no? También yo, 3 cositas, ¿no? Creo que es el potencial transformador que tienen proyectos de este tipo, ¿no? Para incluso los que
desarrollamos proyectos, ¿no? Me parece que tiene un potencial de cambiar, ¿no? A las personas, cambiar las formas de trabajo, cambiar las aproximaciones a lo que es cultural y que no lo es, ¿no? Eso una. Segundo, también creo que hay una enorme confluencia, concomitancia en el trabajo que hacemos en cultura y el trabajo que hacen los ganaderos con razas autóctonas. Hay un punto de activismo y romanticismo que me parece que confluye, ¿no? De una forma increíble. Y en tercer lugar, una palabra, hablando de magia, ¿no? que ha mencionado Olga, ¿no? que es la devolución que hacemos también, ¿no? Desde la cultura, hablar más que a veces somos nosotros los que recogemos más que damos, ¿no? Pero creo que los ejercicios culturales como este, y lo estamos viendo también en estudios que estamos haciendo, es la autoestima. Y la autoestima tiene que ver con otorgar dignidad, valor, reconocimiento al trabajo de las personas, en este caso los ganaderos, y provocarnos bienestar también, ¿no? Y fuerza para abordar el futuro, ¿no? Esto es muy importante. Cómo la cultura induce la autoestima de las personas y los territorios, ¿no? Esto es clave. Y había otra palabra por allí y cerramos con Matías. Oye, mientras va el micrófono, que se me ha olvidado decir que mi compañero de mesa era Joe Lovewood, ¿vale? Sí. Que le damos un abrazo desde aquí. Le mandamos a Ángel Alguacil. Vale, lo primero un saludo de parte de Lucas, que dice que le da mucha pena no estar aquí y que os mande recuerdos y que os invita a venir dentro de 2 semanas a Villanueva de la Vera, que es el evento final del encuentro que estamos haciendo desde EPA, la Asociación de Jóvenes y Proyectos Rurales, y justo es la celebración de San Pedro, que es la fiesta que han recuperado allí en Villanueva de la Vera, y han comprado un San Pedro en Ebay y es toda una fiesta, ¿no? Pero mi pregunta, más allá de la celebración, la autoestima, el rol del sector cultural en el apoyo a la ganadería, está un poco ligado, y lo siento Marc, porque vuelvo a tirarte a ti, ¿cuál es el papel que tiene el sector cultural en ciertas políticas globales? No lo sabemos. Es una pena que no esté Carolina aquí hoy con nosotros porque estamos trabajando, que igual en políticas globales no podemos acceder, pero casi todas las comunidades autónomas tienen planes concretos de relevo generacional. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿estas metodologías, estos laboratorios nos pueden ayudar también para pensar maneras en las que las personas jóvenes que quieren incorporarse o se han incorporado puedan también co-crear esas políticas públicas con las administraciones? Creemos que sí, no sabemos cómo hacerlo y creemos que también es un paso y es un retorno que también podemos darle al sector ganadero, que es decir, hay políticas de relevo generacional que no están funcionando, pero cuando vamos a esas mesas no hay ninguna persona joven. Y decimos, ¿cómo podemos repensar a través de estas metodologías culturales modelos especulativos de incluir a la población joven en la toma de decisiones? Y desde EPA, la asociación esta que estamos montando, reflexionamos y no busco una respuesta, sí una voluntad por ciertos espacios y ya está. Gracias. Bueno, pues, a ver, lo que ha dicho Benito de la autoestima en realidad tiene mucho que ver porque primero para que los jóvenes puedan participar en los procesos de codecisión que se articulen en los territorios, hace falta implicarlos. Por eso nos enfocamos en el tema del relevo generacional y por eso intentamos crear ese prototipo orientado a cambiar un poco la visión que los jóvenes puedan tener de su futuro profesional. Una de las cosas que nos ocurrió, aparte de esa experiencia con la familia ganadera, en la que su hija planteó las dificultades que tiene para imaginarse como ganadera, como un relevo generacional posible de la actividad de sus padres, fue que estuvimos en un instituto y en un colegio y vimos la desvinculación que había entre el alumnado, sobre todo el mayor, ¿no? Porque los pequeños todavía, los adolescentes, sin embargo, tenían una desconexión total con el territorio, que no solamente es una culpa de ellos ni nada, sino también es un poco del sistema educativo y de cómo pues, los contenidos que se ofrecen en un ámbito territorial, como puede ser la Sierra de Grazalema, está completamente alejado del territorio en el que se encuentra, ¿no? Y lo que notábamos es que ciertamente no existía ningún tipo de autoestima con respecto al trabajo que desempeñan los padres de esos chavales en la actividad ganadera. Entonces, el reconocimiento institucional o el reconocimiento social que deberían de tener estos oficios tradicionales es la base de la que partir para que luego
esos jóvenes puedan imaginar un futuro más ligado a su territorio, más ligado a la profesión y a la memoria de sus familias y a la importancia que tiene esa actividad ganadera a nivel no solo local, sino global, ¿no? Precisamente porque aborda todos esos problemas ecosistémicos, de cambio climático, de crisis ecosocial, de todo lo que estamos viendo. O sea que, y nosotros con Rural Imprenta lo que intentamos crear es casi una figura de héroe o de heroína capaz de crear esa nueva visión del ganadero o la ganadera que trabaja en el territorio, poder imaginar esos nuevos relatos, poderlos convertir en un modelo que pudiera ser al final un futuro profesional que haga posible ese puente, ese relevo generacional que necesita esta actividad, entre otras muchas, sobre todo en Andalucía, porque, como digo, tiene una riqueza cultural ligada al sector primario que es muy importante. Aquí tenemos a Juanpe, que viene, y a Antonio, que vienen de Alcalá de los Azules, donde, por ejemplo, la actividad de los corcheros y de los arrieros es también fundamental y donde también se dan problemas de relevo generacional, y así podríamos decir al infinito, ¿no? Entonces, la autoestima forma parte de ese proceso, no la autoestima solo, la estima social y la valoración social que se debe dar a estos oficios y a estas actividades. Pues muchas gracias, Gemma, Antonio, Olga. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer ahora una mesa Rural Experimenta en el café. Y nada, muchas gracias a todos por asistir.